Esta actividad forma parte de la programación cultural del Auditorio Laura Riesco y cuenta con el valioso patrocinio de la Fundación BBVA, a quien agradecemos por su constante compromiso con la cultura y la promoción de la lectura. Finalmente, agradecemos su presencia en Cómics Indie Rocker Kitty, más o menos bien, de Pamela Espino, Bestial, Resurgen los Guerreros Inca, de Fabricio Rivas, y Arcadia, de Cristian Mateo, que estará a cargo de Omar González, Carlos González, Pamela Espino, Cristian Mateo y Fabricio Rivas, y es organizada por Ediciones Altazor. Bienvenidos. Bien, buenas noches, recibo un cordial saludo de Ediciones Altazor, la editorial que represento. Estamos presentando los lanzamientos de temporada FIL. Tenemos dos en una colección que es la que viene de más atrás, que es la colección Avatares, que es una colección de aventuras, de relatos de entretenimiento, relatos urbanos, algo de humor, algo de crítica, relatos muy sentidos además, y que normalmente vienen en sagas, o sea, se continúa un segundo, un tercer volumen. Me refiero a Indie Rocker Kitty y a Bestial. Son ese corte de relatos los que van en esos volúmenes. Además tenemos otra colección que es dedicada al género de ciencia ficción, que es la colección Albatros, que es una colección que recién estamos tratando de ubicar desde sintonizar con el público y con la mejor manera de llegar a él, que es la colección Albatros. Sobre esta no tenemos mucho, no llegamos a 6 volúmenes en colección, y es que no es que no le atinemos tanto, sino que en general es complicada la lectura más allá de un público adolescente infantil, y con un tema de género, pues esto toma este tipo de temporadas de ubicación del producto. Con Albatros tenemos a Cristian Mateo, es su segunda publicación en esta colección, en la colección Albatros. Ya hace un par de años estuvo con una obra que fue bien recibida en la escena, Dios de Arena, que es su primera inclusión además en el libro de cómic desde una editorial y en el género de ciencia ficción. Ese es el panorama, por allí vamos a empezar. Vamos a tener como presentador para cada una de las publicaciones a Omar González, el que está en el extremo derecho de la mesa. Omar González es comunicador social, también es historietista, tiene una saga de libros de intriga con la suficiente crítica social y desarrollo de personaje para llevarla desde la concepción de su propio universo. Se trata de la saga de Motinato, el niño muerto, que tiene todo un arco que se viene desarrollando poco a poco desde lo que significa encontrar el misterio del origen del personaje. Entonces, es a eso a lo que se dedica el personaje, más allá de otras cosas. Omar González además ha caído muy bien en las veces que ha participado en concursos nacionales de animación, de cuento y de historieta. Entonces, de una u otra manera, él tiene un comentario propio y nos va a ayudar bastante su posición. Vamos a empezar con Arcadia de Cristian Mateo. Primero tenemos un video preparado por Mateo, por favor. Un aplauso para Cristian Mateo. Es un relato de desarrollo de personaje. Podría ser considerado incluso una novela de aprendizaje si estuviéramos hablando de literatura. Se trata de temas
socialización a nivel infantil, problemas de autoestima y enajenación tecnológica. Para el trabajo dejo con la palabra a Omar González para el comentario respectivo. Omar. Buenas tardes o buenas noches creo con todos. Gracias a todos ustedes por su presencia. Yo voy a pasar a comentar cada una de las historietas aquí que se van a presentar. Y bueno, dado que son 3 autores y el tiempo es corto, trataré de ser lo más breve posible. Arcadia, cuando leí el cómic, lo primero que me impresionó desde las primeras páginas es la excelente representación de un ambiente bucólico, que es lo que pretende el autor. Y bueno, está de más decir, siempre el dibujo de Christian es muy bueno. Aquí tenemos una historia que hace alegoría a eventos, eventos en los que un objeto, aparece un objeto disruptor que entra dentro de un ambiente apacible, entra un objeto extraño, algo que no solía estar ahí, que se puede sentir a primera vista que no pertenece al lugar. Y este objeto pues empieza a crear problemas dentro de un pueblo, de una sociedad que parecía ser idílica, ¿no? Al menos en apariencia, ¿no? Entonces acá yo creo que hay un desarrollo de personajes muy interesante, porque el autor se toma el tiempo para ir explicando la dinámica entre los protagonistas, que son un grupo de niños. Y entonces página a página tú vas conociendo a los niños poco a poco, y esto hace también que el elemento disruptor sea mucho más, choque más al lector al momento de ver cómo estos niños que a un inicio parecían ser muy felices, muy inocentes, empiezan a verse trastocados por la aparición de este objeto que bueno, prefiero no mencionar para que ustedes mismos puedan descubrirlo al leer esta aventura. Entonces acá yo cuando empecé a leerlo sentí que había una alegoría a varios temas, ¿no? Incluso lo primero que pensé es el hecho del celular. Bueno, de repente aquí los jóvenes no lo sienten así, pero personas ya un poco de 40 o más que pasamos una juventud, incluso una adolescencia sin celular, podemos notar cómo este es un elemento que aparece para hipnotizarnos a todos, no tanto grandes como chicos. Y eso se parece mucho a la historia que cuenta Christian, ¿no? Es un tema muy actual, esta tecnología que viene de alguna manera a secuestrar nuestras mentes, que tiene también su lado positivo y negativo en la vida real. En el cómic, bueno, le diría que ustedes mismos lo averigüen al momento de leerlo. También se toca el tema, se puede deslumbrar el tema de lo que son los vicios, de lo que una persona puede dejarse llevar por alguna especie de obsesión, ¿no? Y pueden ser las drogas o cualquier otro tipo de situación. Y todas estas dinámicas se van reflejando dentro del pueblo para empezar a menguar en cuanto a la interacción que tenían, ¿no? Que tenían todos los personajes, tanto los adultos como los jóvenes, ¿no? Por último, un elemento también que vi muy interesante es el personaje principal, que se llama Tao. Cuando estos elementos disruptores entran en sociedades que no están preparadas, siempre el problema empieza por el eslabón más débil, ¿no? En este caso, nuestro personaje principal, como lo representa el autor en su habitación, que es un artista, es una persona que le encantan las manualidades, le gusta dibujar, y quizá por ahí se podría ver que tiene cierta sensibilidad. Además tiene problemas familiares, y dentro de su propio círculo cercano de amigos, él puede sentirse de repente un poquito menos que los demás. Cuando empieza el video de Christian que he puesto hace unos minutos, sale el texto, no sé si se habrán fijado, que dice: esta vez debo ganar, que es otra manera también que puede significar esta vez tengo que ser feliz, ¿no? Y esas ganas de ganar, esas ganas de ser feliz, esas ganas de ser reconocido, es lo que hace que el elemento disruptor, el objeto que aparece, haga mucho más estragos sentado que en el resto de sus compañeros, ¿no? Los niños comienzan a ver el mundo con otros ojos.
y de cómo enfrentar el cambio, aun cuando no tienen las herramientas emocionales para hacerlo. Entonces se genera una grieta sutil en la rutina que irá creciendo poco a poco, hasta llegar al momento en que el mundo que conocen ya no es el mismo y no se puede sostener la lógica de los juegos que tenían antes o los vínculos que los unían. La historia sigue a un grupo de niños que viven en este entorno natural, jugando, disfrutando de la infancia. Tao ve este mundo que está atrás de él, de lo que fue y lo que podría ser, y decide cruzar ese puente. Tao, nosotros podemos vernos representados en este niño, Tao. Ya que muchas veces nos hemos visto enfrentados a situaciones a las que no teníamos cómo resolver, cómo afrontar. La tecnología no son solo objetos, son espejos que distorsionan nuestra propia realidad. A veces pueden ser aliados, nos pueden ayudar a optimizar nuestro trabajo, agilizar las cosas que hacemos, pero también pueden jugar en nuestra contra, ¿no? Estudios sobre el uso excesivo de los celulares en los niños nos dicen que estos pueden desarrollar, afectar la conducta, el sueño, nos pueden causar depresión, ansiedad y generar hasta adicción en los niños. Si bien los elementos de la ciencia ficción están presentes en Arcadia, no solo se trata de acción, de seres extraños, de rayos láser, sino hay algo más. La ciencia ficción se puede dividir en dos: la hard sci-fi, que es la ciencia ficción dura, que está más metida en lo que es la tecnología, la física, la ingeniería, y la soft sci-fi, que nos habla más de la cultura, la psicología y lo social. Arcadia entraría en esta última calificación. En ese sentido, Arcadia pertenece a un rincón de la ciencia ficción que no busca augurar una distopía chicha, como ya habíamos hecho en Dios de Arena, sino que nos ayuda a entender un presente emocional que vivimos muchas veces en silencio. Gracias. Bien, a continuación pasamos a la presentación de Indie Rofortiti, segundo volumen, Más o menos bien. Este segundo volumen trae más relaciones interpersonales, trae más música alternativa, indie, electrónica, y sobre todo está cargado de esa continuidad que, bueno, que muchos han quedado en una pausa bastante larga, pero para bien de todos, el libro llegó en el plazo en que lo teníamos estimado. Es una aventura que a nosotros nos ha dado mucho gusto incursionar desde la relación de un libro que no es necesariamente infantil, pues no resulta ser restrictivo, pero tiene mejor recepción en la adolescencia, hasta lo que significa incursionar en algún tipo de relación entre música y cómic, desde lo que es anécdotas de banda, desde lo que es perspectivas emocionales, porque es un libro de perspectivas emocionales. Entendemos una escena musical desde la perspectiva de la protagonista, una protagonista que además es cantante y que tiene música grabada en YouTube. Eso hay que agradecerle también al coautor Pierre Sailly, coautor tanto en letras como en asistencia. Hemos tenido reuniones para terminar de cerrar lo que sería el ajuste de la obra.
Para Indie Rocker Kitty también tenemos un video que vamos a pasar. Bien, empezamos entonces con la presentación. Dejo la palabra al presentador Omar González. Bueno, ahora toca Indie Rockers, que fue una sorpresa para mí muy grata cuando leí el primer número. Algo que tiene Indie Rocker dentro de lo que es la colección de avatares de Altazor es que es uno de los cómics que no tiene, la mayoría de los avatares que se presentan, incluyendo mi personaje, tienen muchas situaciones extremas, mucha magia, poderes, en fin, ¿no? También hay ciencia ficción, hay de todo. Indie Rocker entra para contarte la vida de una jovencita llamada Nina y te cuenta eso, ¿no? El día a día, la vida de una persona, y todos los personajes están dibujados como animales, ¿no? Es como decir que los animales son más humanos que nunca, porque te cuenta todo lo que le pasa a una persona normal, ¿no? Y no es algo fácil, como no puedes así nomás hacer de tu día algo interesante, levantarte, ir al trabajo, cómo te fue en la oficina y qué más, otras cosas, ¿no? Pero Indie Rocker te captura desde un primer momento, desde las primeras páginas, te va contando qué siente la protagonista, se toma el tiempo de explicarte poco a poco, ¿no? Las personas que lo rodean, quiénes son y cómo son, y te vas sumiendo en su mundo, lo vas disfrutando, y a eso le agregas los pies de página donde van apareciendo canciones con las que puedes agregar más el disfrute a la lectura. Y eso me pareció bastante fresco, ¿no? Porque, como digo, es otro tipo de cómic, no es el cómic que se va por lo fantástico, así nada más, ¿no? Sino que es un cómic que te va contando la vida normal de una persona, sus dudas, sus emociones, sus intereses. Y los personajes que están a su alrededor están bastante vivos. Por ejemplo, hay un personaje que vende discos, ¿no? En una tienda. Si bien es un personaje secundario y claro, no se relata toda la vida de este personaje, pero es una persona que siempre está diciéndole a los clientes qué es lo que deben comprar, cómo lo deben comprar, qué disco no les conviene, un poco que se está metiendo en lo que el cliente quiere comprar algo y el tipo no tiene reparos en decirle no, esto no te conviene, o debes leerlo, debes escucharlo solo hasta los 19, hasta los 20 años, o cosas por el estilo. Entonces ya le impregna una personalidad al personaje, ¿no? Y es un personaje secundario que no tiene mucha participación en la historia central, ¿no? Y así por el estilo, todos los personajes están vivos, se sienten muy reales, y puedes ir acompañando a todos los personajes, no solo la protagonista, en su devenir de emociones, de situaciones. Y eso pues me pareció genial, ¿no? Otra cosa que disfruté mucho de este cómic, que casi no lo he visto en la mayoría de historietas, es que todos estos personajes cada día se visten diferente, tienen una ropa distinta, o sea, se levantan y piensan qué me voy a poner hoy día, que no pasa normalmente en los cómics. En los cómics creas un personaje y lo tienes con su mismo traje números y números, años y años, ¿no?
fue algo también que me gustó, que me pareció interesante. Más bien quisiera soltarle la pregunta a la autora, a Pamela, si este dibujar de los personajes con una ropa diferente en cada día que amanece, cada día que pasa, ¿es algo que te sale instintivamente o tú piensas qué le toca ponerse hoy día, cómo lo voy a hacer? ¿Es algo que te toma un tiempo o es algo que para así nada más? Bueno, dejando esta pregunta, la dejo a ella también para que hable sobre su obra. Hola, primero gracias por estar aquí. Bueno, volviendo a la pregunta que me hizo Omar, sí creo que es algo en lo que yo considero bastante tiempo bastante. Es como que ver lo que me voy a poner, porque de cierta manera muchas veces hay cosas que no podemos controlar en nuestra vida, pero como que te puedes hacer cargo un poco del outfit. Y sí, eso es algo que también quise poner, es algo que de hecho yo disfruto y me gusta, y disfrutaba que los personajes también tuvieran como que ropa, que tuvieran como que un estilo de vestir. Creo que eso también le aportaba bastante a la personalidad de cada uno. Y bueno, para contarles un poco más sobre Indro Graffiti, es mi primera obra. Es una obra que siento que se ha desarrollado mucho a la par conmigo, por cómo yo también he ido creciendo y afrontando un poco la adultez y afrontando como que mis temas relacionados a la ansiedad, y creo que ha sido una compañía un poco de forma inconsciente, ha sido como que ha habido una especie de ping-pong entre el cómic y yo. Para dar un poco de contexto, es la historia de Mina, una manager musical de una banda local de indie rock. Entonces Mina tiene como que desarrollarse y hacer las cosas bien, pero como es una persona como que un poco ansiosa y de cierta manera comete algunos errores y se frustra mucho y tiene que ver la manera de remediarlos. Cabe resaltar que esta banda es la banda de sus mejores amigos, donde también hay un personaje muy importante que es Horus, que es alguien con quien ella no se lleva bien de por sí. Entonces eso es más o menos lo que vemos en lo que es el primer libro de Indro Graffiti, El despertar de la duda, donde realmente se está despertando un poco la ansiedad en ella a través de cómo ella cumple con esta labor de manager. Y lo que ocurre más o menos bien, que es la continuación, es un poco Mina tratando de remediar un poco todas estas fallas que tuvo en el primer tomo. Está viendo la manera como que de inventar, pero también la presencia de la duda es algo que se va a mantener presente, porque ella también tiene que descubrir por qué la duda está como que persiguiéndola. Se habla de un pasado de Mina, donde Mina resulta que tenía una banda. Entonces también el cómic también como te invita a descubrir por qué Mina renunció a hacer música y se fue por un lado un poco más seguro, que era ser manager, porque como que las cosas a veces no suelen salir bien y te rindes y te vas a un lugar donde tienes que hacer algo que te haga sentir como que sientes que si fracasas no te va a doler tanto como lo que realmente te apasiona. Entonces va un poco de eso este cómic y nada. Vamos a la presentación de Bestial, de la saga Bestial, el tercer volumen de una saga creada íntegramente por Fabricio Rivas Marmanillo, Fabricio Rivas Mar,
nos visita desde Cusco, él reside en Cusco y es un protagonista inmenso en Cusco, está al frente de un sello Inca Comics y viene desarrollando seriales, viene desarrollando ediciones propias, y con nosotros pues tenemos el gusto de venir publicando tanto en la colección Avatares como en la colección Albatros una serie de volúmenes. El último volumen, bueno, el último es este, el penúltimo volumen que publicó el año pasado no nos pudo acompañar. El año pasado presentamos Mundo Monstruo y bueno, no contamos con su presencia. Este año sí, y bueno, vamos con Bestial, la era de los Incas, que es una apropiación del género de superhéroes desde su concepción cosmogónica andina, desde la cosmovisión andina, desde la mitología, desde la utilización del quechua mismo, desde estas concepciones de poder de Inca, de Calpa, que están muy arraigadas en lo que es el mito andino, y además hay un desarrollo de personajes que tiene que ver con el espíritu colectivo del camino del héroe. Para empezar la presentación también tenemos un video, por favor. Dejo las palabras al presentador Omar González. A ver, llegamos al tercer autor que está presentando la tercera entrega de Bestial, que básicamente, así como Indie Rocker, también se trata de animales antropomorfizados, pero creo que habrán notado que está del otro lado, ¿no? Es totalmente distinto, porque aquí estamos en una epopeya mágica basada en las creencias, en los mitos, en todo lo que se sabe del mundo mágico andino. Es realmente una saga en la que los personajes, no sé, yo no llamaría género superhéroes, tal vez esté equivocado. Yo más veo a los superhéroes con identidades secretas y con algunos trajes especiales, pero a mí esto me remite bastante a las series que veía yo de niño, como He-Man o los Thundercats. Y bueno, no está más decir que es simplemente una historia muy muy entretenida, con bastante emoción, bastante acción, también con bastante digamos expresión de lo que es la colectividad, ¿no? De lo que es que como en grupo los grupos de personas pueden actuar juntos por un bien común, ¿no? Entonces, también hay algo que tiene el superhéroe, es que muchas veces el superhéroe es solitario, ¿no? Eso es lo que ha marcado en el cómic norteamericano, siempre son solitarios que toman la ley por su cuenta. Aquí tenemos una comunidad que protege a todo el Tahuantinsuyo, y bueno, y trata siempre de acabar con las personas, con los seres o entes que tratan de hacerle daño, ¿no? Y en estos 3 números, digamos que, sobre todo en este tercero, yo he sentido que los personajes todos empiezan porque se desarrollan 3 arcos, y los 3 están desarrollados a la par de una manera muy ordenada y efectiva. Pero todos estos personajes empiezan ya en desventaja, ¿no? Tú puedes sentir en el tercer número que todos están en problemas, que todos están un poco débiles, que a todos les va mal, y da la impresión de que a ver cómo se recuperan, ¿no? Sabes que se van a recuperar porque es el tipo de historia, pero no sabes cómo, porque los ves en problemas reales. Y es bonito ver cómo, a pesar de las dificultades que tienen,
es en el trabajo en grupo y en la confianza de uno con el otro en el que ellos logran siempre sobresalir, ¿no? Triunfar, lograr sus cometidos. Claro, la saga todavía no ha terminado, no están del todo libres de problemas, pero bueno, la aventura continúa, pues, ¿no? Así es que le doy el paso a Fabricio, que abre su obra. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, Bestial es una saga de animales andinos con poderes sobrenaturales que protegen el Tahuantinsuyo. Pero no es como un grupo de superhéroes, digamos, tradicionales, ¿no? No es que son como nosotros, ¿ok? Tú no te vuelves un artista, un contador, un arquitecto porque te muerde un arquitecto radioactivo, ¿cierto? No, tú has decidido ser algo. Lo que sea que tú has decidido, eso comienzas a construirlo. Y eso es lo que yo quería mostrar con Bestial. Los héroes que están aquí se van construyendo desde el inicio, poco a poco. Ahora, otro reto que tuve fue el lanzar un libro número 3, parte de la saga, pero que no parezca como que es la tercera parte de algo que si tú no has leído los 2 anteriores, pues te vas a perder. Bueno, quienes ya han leído Bestial ya saben que nuestra Tierra, que es un universo alterno del Tahuantinsuyo, ha sido invadida por los españoles, al mando de Francisco Marrano, así se llama, el villano principal, con Fernando de Luque y Cuervo Almagro, son los 3 socios de la conquista, son terribles. No es una apología a la leyenda negra, pero me parece muy interesante porque a mí me gusta mucho la historia y no me gusta que siempre en la mayoría de historias hemos perdido, nos han ganado. Así que ahora les he dado una ventaja, que son los poderes, aparentemente. En esta historia, en este libro en particular, aparecen los 3 personajes, que es Tucumari, el oso de anteojos, es el líder, pero es ciego, pero percibe toda la energía. Ese es su poder, su calpa, como lo he nombrado. Y por otro lado está Tunki. Tunki es el gallito de las rocas, tiene brazos de roca, es el tanque del equipo. Y Oscoyomichi, el gato andino, quien tiene un poder, una conexión con el Ucupacha. Quienes saben del Ucupacha, esa es la tierra de abajo, de adentro, la tierra de los muertos. El problema, todo inicia en que nuestros personajes están, digamos, han tocado fondo. Les cuento rápido, Tucumari ha sido aprisionado en un galeón español junto con otro equipo de guerreros. Tunki, brazos de roca, ha perdido un brazo y tiene que buscar el modo de recuperarlo. Y Oscoyomichi está muerto, está en el Ucupacha y la historia es cómo es posible escapar de la tierra de los muertos. Vamos a seguir adelante, la historia concluye, la historia de Tucumari concluye, la de Tunki concluye y la de Oscoyomichi también, así que no se quedan, pero sobrevive, no, termina ahí. Y por supuesto que dejamos un espacio para la siguiente parte. Bueno, y eso es Bestial. Creo que tenemos un momento para las preguntas extra o no sé. Tengo una pregunta para ti, Fabricio, creo que la has contestado, pero no estoy seguro. Aquí encontramos a los bestiales enfrentándose a Francisco Marrano y a todos estos personajes, caballos que vienen del mar. ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a repetir la historia o vas a cambiarla? ¿Nos vas a hacer ganar? ¿Nos vas a hacer perder? ¿O cómo lo vas a...? ¿Tienes alguna idea? ¿Se puede decir? No sé. Van a morir todos. No, no es cierto. La verdad, ha llegado este momento en que el 100% de las decisiones no son mías. Bueno, tampoco son del editor Carlos González, sino son de los personajes en sí. Cada personaje ya ha tomado fuerza y ha arrancado un camino y ya están decidiendo por ellos mismos qué es lo que va a ocurrir.
Yo soy el artífice, nada más que escribe y dibuja, soy su esclavo en este momento. Pero yo tengo un espíritu muy optimista, muchas ganas de que todo se puede lograr, y pienso que mis bestiales también transmiten eso. Bueno, fue la presentación de estos 3 volúmenes que corresponden a sagas, que corresponden más, no sé, sagas, corresponden a seguimiento de autores. Todos tienen más de un volumen publicado y algunos vienen de mucho tiempo atrás además, incluso en revisiones que pueden ser contadas. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta para terminar de decir cosas. A diferencia de lo que hice para Dios de Arena, que era más un público juvenil, adulto, en esta oportunidad he tratado de ampliar un poco el público. Entonces creo que puede ser leído por toda la familia, desde niños hasta adultos. Pero siempre hay una lectura diferente dependiendo del público objetivo, ¿no? Eso. Si tuvieran otra pregunta. ¿Aló? ¿Cómo está? Buenas noches. Agradecido de estar acá en el auditorio con estos 3 artistas que están comenzando con las obras. Uno está comenzando, otros ya están con los volúmenes ya de tercera parte. Y quería saber de la volumen de tercera parte de Bestial, si están hablando de las faunas recetadas del Perú, así como las faunas recetadas de los españoles, que van a ser los contrincantes, ¿no? Y si en cada uno de los personajes van a estar presentados con el nombre de la fauna del animal que está presentado, ¿no? Para que uno pueda conocerlo también con la historia de la fauna del Perú. Perfecto, gracias por tu pregunta. Y sí, los nombres de los personajes de Bestial son sus nombres en quechua. Ucumari en quechua significa oso de anteojos, Tunki es gallito de las rocas y Oscoyo Michi es el gato andino salvaje. Cada uno de los nombres de mis personajes representan sus nombres nativos, ¿no? Y los españoles trato de jugar con los nombres similares de algún modo. Hay un Toribio, hay un Gonzalo Marrano y etc. Bueno, concluye así entonces estas presentaciones. Gracias al presentador Omar González, a los historietistas Cristian Mateo, Pamela Espino, Fabricio Rivas. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Shadowland Comics, el cómic en su máxima expresión. Tenemos una gran variedad de cómics para los coleccionistas y lectores más exigentes, editoriales norteamericanas y europeas, una selección vintage de Editorial Novaro y muchas otras de Latinoamérica. Sagas completas en grapa y encuadernadas, tanto en rústica como en tapa dura. Ejemplares variados de Batman, Superman, Spider-Man, Asterix, Suzy, Archie, Disney, Hanna-Barbera y muchos más. Shadowland Comics. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Lima en el stand 129A, frente al auditorio Jorge Eduardo Eyelson. Shadowland Comics.